Bienvenidos, queridos fetevidentes, a las buenas nuevas para todos. Y queremos compartir con ustedes, como el programa anterior, de la confesión, ¿no? Que es un sacramento importante, y estamos viendo el tema de la historia, de cómo ha ido evolucionando hasta hoy. Así que, sí, lo primero que hay que recordar que la Iglesia Católica, la única que existía, porque no había ninguna otra iglesia, no había un movimiento, no habían pastores que predicaban la palabra de Dios y llamaban a la gente para aceptar a Jesús. Yo no digo que eso está mal, no estoy criticando eso, estoy diciendo que eso no existía. Es más, en la Biblia no aparece por ningún lado que al terminar una prédica el pastor llama a los que quieran aceptar a Jesús para que el pastor ore por ellos. Eso no aparece en la Biblia. Tampoco aparece en la Biblia cuando Pedro y Pablo estaban predicando que pedían aplausos a Jesucristo y aplaudían a Jesucristo o que gritaban amén, amén, amén. Esto lo digo, ¿saben por qué? Porque yo no hablo mal de los hermanos evangélicos, pero muchas veces critican muy fuerte nuestras prácticas cuando no se miran ellos también las suyas, que hacen cosas que no están en la Biblia. Entonces nos dicen a nosotros que no seguimos la Biblia, pero ellos nos ven que tampoco la están siguiendo. En la Biblia sí está claro que habían congregaciones, que habían iglesias, por supuesto, y que habían pastores. Como también la Biblia aparece varias veces que se reunían para celebrar la Eucaristía. Eso aparece en la carta a los Corintios, etc. Entonces, debemos respetarnos también, ¿no? Y dejar que cada quien viva su fe como piensa, pero sin la crítica. Eso hace daño. Yo no tengo por qué, para sustentar algo que yo quiero, ¿por qué tengo que criticar lo que otro hace? Como en estos días escuchaba también a un pastor decir que el dogma de la Asunción de la Virgen la impuso un papa en 1950 y que no tiene fundamento bíblico, y comenzó a citar textos de la Biblia aislados que no tienen nada que ver con la Asunción de la Virgen. ¿Y por qué mejor no investiga cómo se hizo el proceso? Que fue la Iglesia Universal, no un papa, porque antes que el Papa Pío XII declarara ser una verdad revelada por Dios, la palabra dogma significa eso, si algún evangélico no lo sabe. La palabra dogma, que no les gusta oírla, significa una verdad revelada por Dios. Y si es así, la iglesia evangélica está llena de dogmas, de verdades reveladas por Dios, porque entonces si no, ¿qué están siguiendo? Pero esas verdades reveladas por Dios nosotros le llamamos dogma. Una verdad revelada por Dios. ¿Cuál es la verdad revelada por Dios? Que la Santísima Virgen María, al concluir su vida terrena, fue asunta. No dice que fue resucitada como ahí se estaba citando. Fue asunta en alma y cuerpo a la gloria celestial para asemejarse más con su Hijo. Como pasó con Elías. ¿No está Elías eso en la Biblia, que Elías se fue para el cielo? está todo allí, padre. Bueno, pues, porque, y cómo esto, el Evangelio de Mateo, Lucas y Juan y Marcos presentan el episodio de el Tabor, donde se aparece Moisés y Elías y están conversando con Jesús. Explíqueme eso, pues. Esto está en la Biblia. Entonces, otro día vamos a hablar de esto de la Asunción, que a mí me apasiona. Pero ¿tú sabes de dónde? Porque no fue un papa, eso viene desde la iglesia primitiva. Pero como no estudian la iglesia primitiva, lo que creían la iglesia primitiva, sino que la Biblia, los primeros cristianos hablaron de un don especial que María tuvo, que es un misterio de fe y que obviamente no se escribió en la Sagrada Escritura, pero sí se habló de una participación especial en el reino de Cristo por haber sido su madre. Y en la iglesia jerosolimitana, la iglesia de Jerusalén, encontramos homilías, encontramos poemas, encontramos un culto especial que la Virgen María tiene por encima de todos los cristianos por su participación en el reino de Dios en la tierra y que le correspondió desde el instante que dejó la tierra. Por eso no se llega a hablar de muerte, sino de dormición. Eso es historia, búscalo. Dormición.
Y ya cuando el Papa lo define, porque la Iglesia le pidió al Papa que lo hiciera. Los obispos, los cardenales, los patriarcas, se hizo una consulta a toda la Iglesia universal y no hubo voces opuestas, ¿no? Pero eso vamos a hablar después, porque el católico tiene derecho a saber la historia, de hecho la conoce, ¿no?, quien practica su fe. Pero a veces los hermanos no católicos piensan que un papa se sentó y dijo, yo quiero que todos crean esto, venga, pum, cuando la cosa no es así, hermano. Pero bueno. A mí también me pasó, padre, que con una amiga, ella me decía que no, porque ustedes adoran a la Virgen. Yo le digo, ¿pero quién te dijo eso? Un pastor. Yo le dije, nosotros no adoramos a la Virgen, nosotros la veneramos. Entonces ella me decía, ahora entiendo, porque yo le dije, bueno, la Virgen tiene un puesto especial en la iglesia, por eso debemos de rezarle. Sí, ahora sí, otras iglesias no le tienen ese puesto y no la quieren, bueno, esos son ellos. Claro. Esos son ellos. A ver, cuando mueran y despierten a la otra vida, ¿con qué se van a encontrar? Sí, lo que... Pero respeten, ¿no? Respeten. Claro que sí. Al final, nosotros pues éramos muy buenas amigas y nosotras hablando, pues, le estaba diciendo que era realmente un malentendido, pues, porque ya le estaban diciendo una cosa, yo le estaba explicando otra, y al final no había por qué pelear, sino que ella pudiese comprender qué es realmente lo que nosotros vivimos acerca de nuestra fe, pues, porque yo tenía muchos amigos en mi barriada y todos eran de religiones diferentes, y me tocó estudiar muchísimo para poder explicarles a ellos, y yo siento que ese es un llamado no solamente quizás en esta situación particular mía, sino todo cristiano católico debe de estudiar su fe, ¿no? Y que hay que cuidar y no ser ofensivo. Ofensivo, exacto. Tú para vivir tu fe, tú no tienes por qué ofender a otro. Explicar. O sea, si una persona considera que María es su madre, ¿cómo la vas a ofender? O sea, ¿qué pastor aceptaría que yo le ofendiera a su mamá? Ninguno. Ninguno. Es más, sería algo incorrecto, ¿no? Claro. Puede haber hasta una boleta de distanciamiento. Oye, debiera hacer algo así también. Ven acá, respeta. Hay cosas que tú no has estudiado y porque tú no has estudiado no pienses que tú las sabes. Sí, estudia la historia, estudia la Biblia, haz una debida hermenéutica y con una buena traducción. Porque también no saben de dónde vienen las traducciones, no saben esto ni el griego ni el hebreo, no, porque aquí está así, pero hay que ver qué es lo que está ahí que tú tienes y qué fue lo que escribió el agiógrafo. Mira, para empezar, todas las traducciones de la Biblia vienen del siglo IV hacia acá. A saber si lo que escribió Mateo, Marcos y Lucas es lo mismo que está ahí, lo que está ahí en cualquiera Biblia. A saber. ¿De qué Biblia se están predicando? Ahora, hay estudios que tenemos, gracias a Dios, en la Iglesia Católica, para buscar lo ipsísima verba, qué fue realmente lo que escribieron los evangelistas y cuándo se cambió, o lo cambiaron. Porque como no existía la imprenta, se perdieron los manuscritos originales. Pregunta dónde está el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿En qué museo del mundo se encuentra? Yo le puedo decir, pero pregúntele a estos pastores, ¿dónde está? ¿Dónde está la Biblia? Como dice una vez una pastora que llegó a evangelizarme, entre comillas. Yo le digo, ven acá, ¿dónde está la Biblia de Moisés? La que Moisés cuando estaba en el desierto llevaba una Biblia, él. ¿Había Biblia en esa época? Dije, ¿había o no había? No. ¿Y cómo Dios le hablaba a Moisés? Le hablaba en su oración. Y Moisés transmitía a los demás lo que Dios Padre le decía, pero ahí nadie en el desierto tenía Biblia. Nadie. Entonces, había un magisterio y después vino la Biblia, y no al revés. La Biblia viene del magisterio de la Iglesia Católica. Es hija del magisterio de la Iglesia Católica. Y no al revés, que el magisterio católico o el magisterio es hijo de la Biblia. ¿De dónde viene la Biblia? ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién compuso la Biblia? Empezando desde ahí. Empezando de ahí. Sin meternos. La Biblia es nuestra. La Biblia es nuestra. Ahora que nosotros la compartamos, perfecto. Gloria a Dios. La compartamos. Es más, el Antiguo Testamento viene de los judíos, no de los cristianos. Y estamos felices de eso. Gracias al pueblo judío hemos heredado y recibido el Antiguo Testamento. Qué bendición. Tenemos ese libro común. Claro que sí. Eso que usted dice, pues, de la inversa, ¿no?
que también así habíamos quedado, ¿no?, con el tema de la confesión, que antes se hacía la... Ahí está, el tema de la confesión. Venga. Que usted iba a explicar, ¿no?, que antes se hacía la penitencia y entonces cuando vinieron el tema de los irlandeses, cómo es que se hizo la confesión auricular y después entonces la penitencia cuando antes era todo lo contrario. ¿Cómo quedamos pues la confesión hoy en día? En los primeros siglos, volviendo al tema del programa anterior, en los primeros siglos no existía la confesión auricular como hoy se hacía. En los primeros siglos, cuando una persona quería ser bautizada en la iglesia católica, porque no había más, quería ser bautizada en la iglesia católica, tenía que tener de 2 a 3 años de catequesis diaria, incluidos los domingos. Y vas ahí a aprender la palabra de Dios. Dale, dale, dale. Y había un solo día en que la persona se bautizaba, que era el día de Pascua. Entonces, la Cuaresma era el tiempo para afinar las últimas catequesis en función del bautismo que iban a recibir los catecúmenos. Entonces, eso duraba, esa catequesis, de 2 a 3 años de adultos, y en algunos casos de niños también, cuyos padres estaban en esa catequesis, en ese catecumenado. Eran bautizados el domingo de resurrección, o sábado santo en la noche. ¿Qué pasa? Que después que estas personas habían sido bautizados, algunos llegaban a pecar por las persecuciones, por la fragilidad, motivos de trabajo. Entonces, ¿qué se hacía? Y bueno, estos dijeron que creían en Jesús, que rechazaban al demonio, que rechazaban al pecado, fueron bautizados para ser signo, luz ante el mundo. Pero entonces, reconciliarse. Es lo que decía, surge este libro que se llama El Pastor de Hermas, que es un libro de los padres apostólicos, sucesores de los apóstoles, que va a defender la fragilidad para que puedan ser realmente incorporados y no vivan siempre excomulgados como cristianos que fueron. Y entonces se les admitía a la iglesia después de 2, 3, 4, 5, incluso hay un caso que yo leí de uno que le pusieron 9 años de penitencia sin poder comulgar hasta no terminar los 9 años de penitencia. Esa penitencia era enterrar muertos, trabajar de albañiles, socorrer a las viudas, socorrer a los huérfanos. Pobreza. Vivían en sus casas con su familia, pero tenían que hacer trabajos pesados y tenían que hacer obras de caridad. Y la iglesia los acompañaba a ver si eran fieles a esas prácticas. Y podían entrar en la orden de los penitentes y se les podía absolver sus pecados, de hecho se les absolvía el Jueves Santo, y no podían volver a incurrir nuevamente en un pecado, porque si volvían a pecar después de la penitencia y después de la absolución, ya ahí quedaban excomulgados para toda la vida. De hecho, muchos murieron sin recibir nuevamente la absolución, porque se le permitía solamente, en un caso, la reconciliación con la iglesia. Entonces la penitencia era una manera de expresar públicamente que estaban arrepentidos. Y al entrar al orden de los penitentes se daban cuenta, todo el mundo se daba cuenta que habían cometido pecados. Claro. Hasta en el siglo VII que cambió la práctica por los misioneros irlandeses, de lo cual vamos a hablar ahora. Claro. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos en las buenas nuevas para todos, Padre, y usted nos estaba compartiéndonos justo con la llegada de los irlandeses, ¿no? Pero ahí no terminó. No terminó. Porque siguió
existiendo el tarifario penitencial. Por ejemplo, en el siglo XIII, en la época de San Francisco de Asís, existía un tarifario penitencial. Esto de los misioneros irlandeses, donde uno podía confesar el pecado, recibir la absolución y luego hacer la penitencia, no nos eximió en la iglesia de tener un tarifario y de conmutar la deuda de 2 o 3 años de penitencia antes de volver a comulgar. Eso permaneció, por ejemplo. En la época de San Francisco de Asís existía un movimiento penitencial, y donde la persona en conciencia y en discernimiento con el sacerdote había incurrido en pecados graves, decía, bueno, tú debes hacer penitencia 1 año, 6 meses, 2 años, y de acuerdo a la gravedad del pecado había un tarifario. Entonces, una tabla, y allí se veía qué trabajos forzados debías hacer, cuánto tiempo de penitencia y cuándo tú podías recibir la incorporación o la comunión con la iglesia. Tal punto que Francisco de Asís, por los pecados que él había cometido, entró en un movimiento penitencial donde la gente dejaba de trabajar, estaban descalzos, usaban harapos, construían iglesias. Él no lo hizo porque pensaba fundar una orden. Y varios amigos de él entraron en ese movimiento penitencial. Pero lo curioso es que siguieron a Francisco más que a otros que lo estaban haciendo, y poco a poco fue tomando forma el movimiento penitencial franciscano. Por su radicalidad. Entonces, también. Ya más adelante, ¿verdad? Se va suprimiendo, eso sí, tantas penitencias y confiando más en la misericordia de Dios. Y es donde también ya en el siglo XVI van cobrando fuerzas otro tipo de conmutación de la penitencia, como son las indulgencias. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque hoy día, como no se estudia toda la historia de la penitencia, del sacramento de la penitencia, no somos tan conscientes de cuán grave puede ser nuestra acción cuando cometemos un pecado. Al menos es interesante ver la conciencia de gravedad por infringir la ley que tenía la Iglesia Católica en aquellas épocas. Entonces, claro, la indulgencia viene a ser en parte una práctica del sacramento de la penitencia, en donde por algunas razones que la persona no podía terminar de cumplir la penitencia, o porque la persona tenía otras obligaciones y tenía que responder a otras exigencias y no podía cumplir con todas las penitencias que exigía de acuerdo a los pecados que había cometido, entonces ahí es donde se viene la reflexión de la indulgencia, y que la indulgencia puede cubrir esto, que vienen a ser obras que la Iglesia concede en virtud de la muerte de Cristo, que llegan a reparar la pena por los pecados que la persona cometió. Entonces ya tenemos algo más, tenemos la penitencia, perdón, vamos a ver todo el sacramento. Tenemos el arrepentimiento de la persona, tenemos la confesión de los pecados, tenemos la absolución sacramental, tenemos la penitencia y luego la indulgencia. Todo esto para que se remedie completamente la falta y la persona pueda obtener la paz de conciencia frente a la gravedad del pecado que cometió. Entonces, el sacramento de la penitencia evoluciona, ¿no? Y ya no es que tengo que cumplir primero una penitencia para luego recibir la absolución de los pecados, y de igual no todo el mundo tiene que darse cuenta que yo incurrí en un pecado grave. Será algo exclusivo entre el sacerdote y el penitente. Y él, no tengo aquí la referencia
del concilio. Hay un concilio donde se le da ya la facultad al sacerdote de absolver el pecado aunque la persona no haya cometido, no haya practicado antes la penitencia. Recibe tu absolución y luego va y cumple con la penitencia para satisfacer el error, ¿no? Que de esto vamos a hablar más adelante en otros programas de una manera más detenida, porque a lo mejor estoy utilizando expresiones que el televidente no asume o no tiene claro. La persona recibe la absolución, entonces debe continuar con la penitencia. ¿Qué ha pasado? Que así como evolucionó para el bien, también la evolución o la práctica de el sacramento de la penitencia puede estar yéndose también por un camino errado. Cuando, por ejemplo, no se le impone al penitente una penitencia en grado a la gravedad del pecado que cometió. O sea, siempre hubo un tarifario, y el tarifario no es que ya no se utilice, sino que se aplica de otra manera, pero el confesor debe saber, de acuerdo a la gravedad del pecado, qué penitencia proponer al penitente. También ocurre que el penitente no le da mucha importancia a la penitencia, piensa que por haberse confesado ya, no es así. Forma parte del sacramento de la penitencia o de la confesión, la penitencia propiamente dicha. O sea, dicha. que el sacerdote, cuando uno le confiesa, te debe de dar una penitencia cada vez que te vas a confesar. De acuerdo a los pecados que has dicho. ¿Y si no me dice? El sacerdote puede cometer el gravísimo error, gravísimo, de que una persona le está confesando un pecado grave y lo manda a rezar un Padre Nuestro y Ave María. En este caso, si la misma persona se ha dado cuenta que el sacerdote no le está poniendo una penitencia de acuerdo a la gravedad del pecado, la misma persona debe imponerse la penitencia por el bien de su alma y para satisfacer el mal, ¿no? Eso se enseña en las clases de primera comunión y en la confirmación, eso se enseña. Claro, las personas que no se han confirmado, no se han actualizado, no estudian, tienen ese vacío, ¿no? Claro que sí. Y también que a través de este sacramento que es el que hoy practicamos, está el tema de que a los sacerdotes ahora se le pone la estola, hay un lugar designado, ¿no? Y hay muchas actividades referentes a la confesión, ¿no? Que se hacen para los jóvenes, hay jornadas de misericordia, justamente para este momento, para que todos los fieles se reúnan en masa y que se pueda repartir este sacramento. Sí, impartir, no repartir. Impartir. Ahora, vamos a hablar del sacramento, ¿no? Dice en el número 1448, dice, a través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo. Aquí vienen las partes del sacramento de la confesión. La contrición, es decir, el arrepentimiento de las faltas cometidas, contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Contrición es, yo estoy realmente arrepentido, dolido por lo que hice o por lo que dejé de hacer. Luego, ese es lo primero. Luego, la confesión. Yo tengo que decir con mis labios al sacerdote que tenga debidamente las licencias, porque puede haber casos de sacerdotes que no tienen la licencia para confesar. Pueden celebrar la Eucaristía, pero se les pudo haber suspendido la licencia para confesar. En este caso no pueden confesar. No aplica. ¿No? Entonces hay que confesar el pecado, decirlo tal como fue.
Y luego la satisfacción, cuando hablamos de satisfacción, aquí es la penitencia que se impone, las tres cosas: contrición o arrepentimiento, confesión de los pecados y la satisfacción o penitencia propiamente. Luego dice, esto es de parte del penitente. La acción de Dios, luego la segunda parte, es la acción de Dios por ministerio de la iglesia. Es decir, por medio del obispo y de los presbíteros con licencia para confesar, la iglesia en nombre de Cristo concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, ora por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador es curado y restablecido en la comunidad. O sea, por parte del pecador, tres cosas: contrición, confesión, satisfacción. Por parte de la iglesia, dice, absolución, es la que determina cuál es la satisfacción que debe hacer el penitente. La iglesia es la que impone la penitencia. Y tercero, ora por el pecador y hace penitencia con el pecador. Entonces la iglesia está orando por todos los que se han confesado permanentemente, y la iglesia está haciendo penitencia permanentemente por quienes han caído en pecado. Esto es bonito. Cuando hacemos una procesión, la estamos haciendo por todos los pecadores que se han confesado. Cuando hacemos el Vía Crucis, cuando ayunamos, cuando estamos haciendo abstinencia, son muestras de solidaridad por aquellos que se han perdonado, que se han confesado. Y la Virgen lo pidió tanto en Lourdes como en Fátima y en Medjugorje, ¿no? En Lourdes, la Virgen le dio a Bernardita: reza el rosario por los pecadores. Y lo mismo en Fátima, que le dice a los niños, ¿verdad?, que hagan oración y penitencia por los pecadores. Estamos en penitencia permanente. Y Medjugorje, Padre, que también... Continuamente, la subida en los montes. Dos Gracias montes a Dios, inmensos. con estas apariciones, es la muestra de la misericordia de Dios, que Dios nos dio a su madre en una época muy difícil. Y en un lugar donde hay dos montes donde se hace penitencia. Y como dicen que es el confesionario del mundo, así que qué mejor lugar para irse a confesar y hacer penitencia. Así es. Así que bueno, Padre, hemos llegado al final del programa. Nos despedimos y nos vemos en el próximo Buenas Nuevas para Todos. Dios los bendiga.